Christine Denise Smart nació el 20 de febrero de 1977 en Alemania. Cuando era pequeña, se trasladó junto a sus hermanos y sus padres a Estados Unidos y se instalaron en California, donde sus padres daban clase a los hijos de los militares del país. Se convirtió en una joven de 19 años muy activa y muy independiente, que pasó un verano, por ejemplo, sola en Londres, hizo un intercambio estudiantil en un país de América del Sur e incluso trabajó como socorrista en Hawái. Era guapísima, muy alta, medía 1,85 m y muy sana. Le gustaba practicar deporte como por ejemplo el esquí. Cuando llegó el momento de entrar en la universidad, su madre la convenció para que estudiara en una que estaba a solo 400 kilómetros de su casa, la Politécnica de California, en San Luis Obispo, por lo que podría visitarlos a menudo y mientras se conformarían con una llamada semanal los domingos. Como muchos de sus compañeros, vivía en una de las residencias del campus y aunque no se llevaba muy bien con su compañera de habitación, su mejor amiga dormía en la habitación de al lado. El 24 de mayo de 1996 comenzaba un fin de semana de festivos, en el que se celebraba el Día de los Caídos y había fiestas en el campus esa noche. Le hizo mucha ilusión y se lo comentó a su mejor amiga, Margarita Campos, para que fuese con ella. Era viernes y tenía muchas ganas de pasarlo bien, pero cuando llegaron al lugar de la fiesta se decepcionaron mucho porque había poca gente y poco animada. Así que decidieron ir a otra parte del campus buscando alguna otra fiesta a la que unirse. Estuvieron dando vueltas y finalmente encontraron una, pero para entonces Margarita, que era de pocas fiestas, ya estaba cansada de dar vueltas y le dijo a Christine que se iba a dormir. Y aunque intentó convencerla para que se quedara, Margarita finalmente se fue, pero antes le dejó sus llaves porque Christine no llevaba las suyas. Sobre las 2 de la mañana, dos chicos que iban de camino a su residencia al dejar la fiesta, Tim y Cheryl, se encontraron a Christine tumbada boca abajo en el césped y la ayudaron a levantarse. Apareció otro chico que pasaba por allí, llamado Paul Flores, y se ofreció a acompañarla a su residencia porque la suya quedaba más cerca de la de Christine que la de los otros dos chicos. Tim se fue porque su residencia quedaba más lejos y Cheryl comenzó a caminar lentamente delante de Paul, que iba ayudando a Christine, y caminaban lentamente algunos pasos atrás de ella. Llegó el momento en el que Cheryl tomó el desvío para ir a su residencia y siguieron el camino Paul y Christine. Al día siguiente, Margarita esperó durante toda la mañana que Christine fuera a devolverle sus llaves, pero no lo hizo, así que fue ella a tocar a la puerta de su amiga para pedírselas, pero nadie le abrió. No le dio demasiada importancia y pensó que quizás aún estaba dormida o que se habría quedado a dormir en otro lado. De todas formas, se quedó pendiente de aquello y cuando vio llegar a la compañera de habitación de Christine, aprovechó para entrar en la habitación de su amiga y entonces pudo comprobar que no se encontraba allí. Le pareció prudente entonces avisar a la policía del campus, pero los agentes no se preocuparon mucho. ¿Una joven que no había dormido en su habitación tras una noche de fiesta universitaria? Tampoco era muy extraño para ellos. Al día siguiente, domingo, la madre de Christine no echó en falta la llamada semanal de su hija porque estuvo ocupada en una competición de natación de sus hijos menores. El lunes aún no había señales de Christine y entonces sí, la policía de la universidad se puso en contacto con sus padres. Hablaron con Denise, la madre, y le dijeron que nadie había visto a su hija en el campus desde el viernes y querían saber si por casualidad estaba con ellos. La mujer obviamente entró en pánico porque ella no sabía nada tampoco de su hija. Inmediatamente los padres de Christine fueron a la policía a denunciar la desaparición, pero sorpresivamente les dijeron que era muy pronto para empezar a preocuparse y que además estaban encargándose del asunto los agentes de la universidad. Pero esto era relativo porque cuando comenzaron a investigar ya habían pasado 4 días sin noticias de la chica. Lo primero que hicieron fue inspeccionar su habitación y allí encontraron todas sus pertenencias, cartera con dinero, su agenda personal y sus tarjetas de crédito.
Sabían que no se había llevado las cosas para ir de fiesta porque se lo dijo Margarita, pero así descartaban que hubiese pasado por su habitación posteriormente a recogerlas. Empapelaron la zona con carteles con las fotos y datos de la chica y comenzaron a interrogar a sus conocidos. Lo primero que supieron fue el episodio cuando ayudaron a Christine a levantarse del césped, en muy mal estado. Realmente, si era intoxicación por alcohol, había bebido mucho en poco tiempo, pero también cabía la posibilidad de que le hubieran dado alguna otra sustancia. Dos compañeros que habían estado en la fiesta, Ross y Cheryl, dijeron que habían hablado con ella en la fiesta y que además la vieron también hablar con Paul Flores, el chico que se hizo cargo de acompañarla a su residencia. Cheryl contó que ella había acompañado a Paul y Christine en el camino a sus dormitorios unos pasos por delante y cuando ella tomó el desvío hacia su residencia, se paró para despedirse de ellos y sorpresivamente Paul intentó abrazarla y besarla, pero ella lo rechazó y se marchó con la sensación de asco que te produce cuando alguien invade tu espacio de esa manera. A los 6 días sin noticias de Christine, entrevistaron a Paul Flores y él declaró que después de dejar a la joven en su edificio, como a unos 40 metros de su habitación, él se marchó a su residencia. La verdad es que el tratamiento del caso por parte de la policía da cuanto menos vergüenza ajena. Se centraban todo el tiempo en averiguar cómo era Christine en su día a día y parecía que le daban mucha importancia a la ropa que vestía la chica en el momento de su desaparición, que eran unos shorts. Además, en un informe policial se podía leer: atentos. Christine no tiene amigos cercanos en la universidad. Parecía estar bajo la influencia del alcohol ese viernes por la noche y estaba hablando y socializando con diferentes jóvenes en la fiesta. Conforme declaraban en la comisaría, les tomaban fotos a todos y cuando llegó el turno de Paul, tenía un ojo morado. Cuando le preguntaron cómo se había lastimado, dio hasta 3 versiones distintas. Además, tenía arañazos en las rodillas y en las manos. Una de las versiones que dio fue que se había hecho daño jugando al baloncesto, pero un compañero de equipo le desmintió porque dijo que llegó con el ojo morado y las heridas al partido. Y cuando le preguntó, le dijo que no sabía que se había levantado así esa mañana. Y la tercera versión fue que se había golpeado cuando iba conduciendo, se despistó para cambiar la música y se había dado con el volante. Obviamente, tener un ojo morado no te convierte en culpable, pero si eres la última persona que estuvo con la desaparecida, al menos es evidencia física, digo yo. Por si esto fuera poco, varias chicas declararon que Paul había tenido con ellas actitudes como la que tuvo aquella noche con Cheryl y que las había intentado manosear. Era tan conocida esta faceta del chico que hasta tenía el apodo de Chester el abusador. Aún así, parecía que lo único que importaba era que Christine estaba bebida esa noche, llevaba ropa provocativa y habló con varios chicos en la fiesta. No se entiende esta actitud de las autoridades. La habitación de Christine se registró de inmediato, pero tardaron 16 días en registrar la de Paul, cuando la universidad ya había limpiado la habitación aprovechando que él se había marchado a casa para las vacaciones de verano. Los padres estaban angustiados y el padre, Stan, formó parte activa de la búsqueda de su hija, pero se sorprendía a sí mismo buscando en túneles y debajo de puentes de la zona, porque él mismo sabía en su interior que su niña ya no estaba viva. Así que solo le quedaba buscar su cuerpo. Al mes de la desaparición, la policía de la universidad pasó el caso a la policía de San Luis Obispo y desde allí se comenzó una búsqueda importante de la chica, que incluía agentes a caballo, helicópteros y agentes a pie con perros adiestrados. Los perros reaccionaron en la habitación de Paul, pero según ellos no era suficiente para arrestarlo. La madre de Paul tenía una casa en Arroyo Grande y se la alquiló a una señora llamada Mary. Limpiando su casa, Mary encontró un pendiente que le llamó la atención y rápidamente lo identificó. Parecía que hacía juego con el collar que llevaba Christine en las fotos que había difundido la policía. La mujer entregó el pendiente, pero aquí vamos de nuevo con la actitud nefasta de los agentes.
No se lo enseñaron nunca a los padres de Christine para que confirmaran si era o no de su hija, y además, para terminar de bordarlo, el objeto se extravió, por lo que no podían usarlo como evidencia. ¿Más cosas? Bueno, pues los dos coches de la familia de Paul Flores no fueron inspeccionados nunca. Uno lo vendieron y el otro se denunció como robado después de ese mayo. ¿Cómo sería la investigación policial de ineficiente que cuando en 1997 los padres de Christine se decidieron a contratar un abogado para denunciar a Paul Flores por el asesinato de su hija, el letrado les dijo que no les cobraría nada, indignados por cómo se estaba llevando todo el caso? Al igual que los padres de la chica, él también pensaba que parecía que no se estaba valorando la vida de Christine. Cuando se puso manos a la obra, descubrió que 5 meses antes que Christine desapareciera, otra chica había denunciado a Paul por intentar colarse en su habitación trepando borracho por el balcón. Cuando llegó el juicio, se negó a declarar, acogiéndose a la quinta enmienda que reconoce el derecho del acusado de no autoincriminarse, y no respondió absolutamente a nada. Había serias sospechas acerca del patio trasero de la casa de la madre de Paul en Arroyo Grande, y 9 meses después de la desaparición se revisó, pero no encontraron nada. En el año 2000 volvieron a revisarlo y aunque tenían permiso para excavar, incomprensiblemente no lo hicieron. En 2007 usaron un radar que analizaba lo que había bajo tierra y no detectaron nada, aunque solo habían revisado unos cuantos metros del patio. Pasaron los años y el 25 de mayo de 2002 la familia de la chica consiguió que se le declarase oficialmente sin vida, mientras Paul seguía con su vida en California con la misma actitud asquerosa con las mujeres. En el año 2011 algo cambió. Un nuevo jefe de policía se hizo cargo del caso y les prometió a los padres de Christine que haría todo lo que estuviese en su mano para llevar al culpable a prisión. Este señor, que se llama Ian Parkinson, se puso a las pilas y desde 2011 hasta 2020 hizo casi 100 interrogatorios nuevos, 23 registros donde se incautaron más de 250 evidencias nuevas y peritaron el ordenador y el móvil de Paul. Envió de nuevo los equipos de radares y a los perros adiestrados al patio trasero de Paul en marzo de 2021 y los perros reaccionaron dando a entender que el cuerpo de Christine había estado allí. Un testigo afirmó que en el año 2020, después de una visita de la policía a la casa, se habían realizado movimientos, extraños dentro y se sospecha que era para mover de allí los restos de Christine. La policía llamó a la madre de Christine y le dijo las palabras que llevaba tantos años esperando. Estate preparada. Se viene algo que no esperas. Queremos brindarte el soporte que necesitas. Le recomendaron que buscara un portavoz para la familia y le rogaron que se mantuviera al margen y los dejaran actuar. Y por fin, el 13 de abril de 2021, Paul Flores, que ya tenía 45 años, fue detenido acusado del homicidio de Christine junto a su padre, Rubén Flores, de 81 años, acusado de cómplice para hacer desaparecer el cuerpo. Para la policía, el móvil del crimen estaba claro. Intento de desvío, no se sabe si consumado o no. 6 días después de las detenciones, el 19 de abril, ambos se declararon inocentes y la primera vista en el juzgado fue el 4 de julio de 2021. Para Paul no hubo posibilidad de fianza y para el padre se estableció en $250.000, pero luego se rebajó a $50.000, por lo que pudo esperar la fecha de juicio en libertad, localizado por una tobillera. La defensa de Paul quiso culpar de la desaparición a Scott Peterson, un chico que en esa época estudiaba y se alojaba en la misma universidad y que en 2002 había acabado con la vida de su mujer, Lacey, pero no pudieron vincularlo a la causa, por lo que quedó libre de sospecha. La acusación presentó 3 testimonios de mujeres que relataron cómo fueron vio por Paul después de que le diera sustancias sin su consentimiento. Aunque solo declararon 3 mujeres en el juicio, la cantidad de mujeres que tenían la misma versión eran decenas.
Se mostró también como evidencia el contenido del ordenador de Paul, donde se encontraron muchos vídeos de carácter íntimo, donde se le veía manteniendo relaciones con mujeres prácticamente inconscientes, y en una de las grabaciones se veía a una de ellas con una cinta en la boca con una bola, que coincidía con la que habían descrito los testigos. La fiscalía mantuvo que lo que había ocurrido es que Paul llevó a Christine a su habitación con intención de mantener relaciones con ella, aunque es imposible saber si lo consiguió o no, y posteriormente le había quitado la vida, y por eso los perros reaccionaron al inspeccionar la habitación de Paul años atrás. Acto seguido, se puso en contacto con su padre para que éste le ayudase a librarse del cuerpo, y con su ayuda la habían trasladado a la casa de la familia, donde la enterraron y apoyaron esta afirmación con la declaración de los peritos arqueólogos que mantenían que el estudio realizado con radar en el patio demostraba que el suelo había sido removido en una parte que sospechaban que era la improvisada tumba de Christine. Pedían para él cadena perpetua por considerarlo un hombre sin sentimientos ni remordimientos y que presentaba un peligro para la sociedad, por lo que no debían liberarlo jamás. El jurado de Paul comenzó a deliberar el 4 de octubre y el de su padre, Rubén, que era distinto, empezó el día 5 y este fue absuelto. Para Paul se dictó sentencia el 10 de marzo de 2023 y fue condenado a 25 años de prisión, donde no le fue demasiado bien, pues fue atacado en un par de ocasiones por otros reclusos que lo agredieron con objetos cortantes, teniendo que ser trasladado al hospital. Lo trasladaron a otra prisión por su seguridad y desde allí sigue apelando cada vez que se lo permiten para que se revise su caso y le concedan la libertad, aunque afortunadamente no le ha servido hasta ahora. Su último intento en octubre de este año está enfocado a anular su juicio porque, según él, hubo irregularidades en su proceso, jurados parciales y que la propia jueza lo describió como un cáncer para la sociedad. Después de tanto tiempo, 27 años, la familia de Christine vio cómo se hizo justicia. Su madre dijo: "Nos sentimos reconfortados por el hecho de que Christine haya estado en los corazones de tanta gente y que no haya sido olvidada. Durante 25 años hice todo lo que estuvo a mi alcance y busqué respuestas donde pude". Su padre dijo: "Nuestra fe en la justicia se renueva sabiendo que el hombre que quitó la vida de Christine no estará libre para Abu de otra familia y otra víctima. Pero sin Christine no hay alegría ni victoria en este veredicto. No podremos oírla reír nunca más ni abrazarla. Ninguna forma de justicia puede traerla de vuelta". ¿Sabéis lo que me da más miedo de todo este caso? Aparte de la rabia que me produce la ineptitud de los policías, que de verdad no sé si es que le tocaron los becarios, si no había ganas de trabajar o qué pasaba con este caso, pero impresionante que no se pudiera detener a este tipo 25 años antes con la cantidad de evidencias que había. Lo que de verdad me da miedo pensar es que Paul, cuando cumpla su condena, si es que llega a cumplirla completa, tendrá solo 62 años. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, suscríbete para más y yo me despido de todos vosotros con un beso muy fuerte. Gracias.